¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo este curso de desarrollo de aplicaciones Java con MySQL y bueno, vamos a empezar a saber de qué tratará este curso. Bueno, como temario tenemos una introducción a base de datos, que es esta exposición. Segundo, una configuración de la computadora para poder crear nuestro servidor, poder crear una base de datos, etcétera. La 3, vamos a crear nuestra primera base de datos con una tabla. En el cuarto video vamos a crear una conexión, o bueno, solo vamos a hacer la clase de conexión a base de datos. Y bueno, ya para terminar todo este curso de videos, vamos a hacer un programa de un inventario, algo sencillo. La verdad es que no me voy a meter algo tan complicado porque sí son algoritmos muy pesados, bueno, no pesados, sino que de razonamiento amplio. Y bueno, para empezar necesitamos saber qué es una base de datos, pero antes de llegar a la base de datos necesitamos saber necesitamos saber sus antecedentes. Uno de los antecedentes de las bases de datos son los archivos. Los archivos eran documentos con datos organizados. Estos datos estaban, por ejemplo, acomodados de una forma en específico a través de columnas. Estos datos no nada más estaban organizados específicamente de una forma con, por ejemplo, ID, nombre, dirección, etcétera, ¿no? En este caso, estos datos necesitaban tener también registros, o bueno, todo el conjunto de campos o datos que estaban en unas columnas se les llamaba registros. Estos registros eran un conjunto o una hilera de datos en nuestro archivo. ¿Para qué nos servirían estos registros? Pues bien, para poder hacer una búsqueda de datos en nuestro archivo. Nosotros ya hemos visto cómo crear un archivo, cómo leer, cómo escribir datos en un archivo .txt en videos anteriores de Java, en lo que vendría siendo mi primer curso de Java, en el video 27-26. Así que si lo deseas ver, con mucho gusto ahí está mi video. Revísenlo para que más o menos tengan una idea. Vamos a dar un pequeño ejemplo de un archivo. Por ejemplo, tenemos un archivo en el cual vamos a almacenar una especie de agenda. Tenemos el ID, nuestro llave, o bueno, nuestra llave de nuestra tabla, o bien, nuestra como base de datos. En este caso es un archivo, pero con datos ordenados. Tenemos aquí nuestro ID, tenemos un nombre, en este caso el nombre de la persona. Pues aquí estoy yo y no sé por qué puse youtuber, la edad y la dirección. Bien, uno de los grandes problemas que surgían a través de hacer uso de estos archivos era que el tiempo de búsqueda era muy largo, ya que se hacían búsquedas secuenciales a partir del primer elemento hasta el último elemento que hubiera en nuestro archivo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un archivo con 500 datos. Estos 500 datos están organizados tal y como vimos en el ejemplo del archivo. Tenemos 500 nombres, tenemos 500 datos de edad, 500 datos de dirección. Entonces, el tiempo de búsqueda para encontrar tal vez a Juan entre 500 personas o datos era muy tedioso, ya que teníamos que ir revisando cada dato de la columna nombre. Pero aparte de revisar cada dato de la columna nombre, imaginemos que toda esta columna, o bien, esta hilera o registro es una cadena de texto, por lo que tendríamos que dividir este número de nombre, después este nombre de la edad, esta edad de la dirección, y crear subcadenas. Una vez creadas las subcadenas, revisamos el contenido de la columna que queremos revisar con el dato a comparar. En este caso sería Juan, pero de aquí a que encontremos Juan sería mucho tiempo en búsqueda. Esto generaba algoritmos muy complicados. Además de algoritmos muy complicados, pérdida de información. Otra cosa muy importante y que era un gran problema y que se necesitaba solucionar era de que este archivo o esta semibase de datos nada más funcionaba para una sola persona o un solo usuario en una misma computadora. Este archivo no podía llegar a más personas a través de, no sé, de una red, puesto que en esa época no existían las herramientas necesarias para compartir archivos. De esta manera habría un colapso de información, ya que imaginemos que tenemos 5 personas en un trabajo, las cuales deben de interactuar con la misma información.
Mientras una persona guardaba ciertos datos en una computadora, necesitaba compararla e igualarla y actualizarla con los datos de otra persona. Entonces esto hacía muy difícil el compartir información y esto generaba corrupción de datos. Aquí tenemos algunos nombres de algoritmos de almacenamiento, organización y búsqueda, los cuales nos servirán un poco para entender cómo funcionaban estos archivos. Para empezar necesitábamos almacenarlos, pero para poder almacenarlos necesitábamos de una estructura de almacenamiento. En este caso, las estructuras que nosotros conocemos, si es que somos programadores o si es que eres una persona que está iniciando en programación, deberás de saber todo esto para poder empezar a programar en base de datos. No es tan necesario, pero son las bases y es muy importante. En almacenamiento teníamos los algoritmos como el de la pila, cola, fila, árboles, montículos, grafos, listas y listas doblemente enlazadas, o bien listas enlazadas, como le quieran llamar. En los algoritmos de organización teníamos la organización por ordenamiento, inserción, selección, el método de burbuja, shell, ordenamiento rápido, ordenamiento binario y radix sort, que la verdad no recuerdo qué es, pero todos estos los vi yo en el curso de programación estructurada. Así que bien, aquí tenemos también los algoritmos de búsqueda, que son los únicos que recuerdo. La búsqueda binaria y la búsqueda secuencial. Son muy importantes, puesto que para poder hacer una consulta de datos en un archivo se necesitaba hacer uso de la búsqueda, pero para buscar entre tantos datos se usaba la búsqueda secuencial y era muy tedioso, muy lento ese proceso. Así que es por eso que para poder hacer una búsqueda primero se necesitaba almacenar los datos, después organizarlos y una vez organizados podemos buscar el dato. Ya con estos conocimientos podríamos definir qué es una base de datos. Decíamos que un archivo era como una especie de tabla en la cual se organizaban archivos, pero teníamos un pequeño problema. El problema era que al momento de recuperar la información, esta solo se podía obtener a través de cadenas de texto y después hacer subcadenas para poder obtener los datos. En el caso de una base de datos usa tablas. Estas tablas contienen campos. Los campos vendrían siendo nuestras columnas en los archivos. Una gran ventaja de las tablas es que tenemos acceso directo a los elementos de una tabla, como sería un campo. Bien, y bueno, aquí tenemos más o menos algo que dice componentes de la tabla. Uno de los componentes es un campo. El conjunto de campos se llama tuplas o hileras, como lo llamábamos en archivos. No se llaman hileras, se llaman tuplas, pero en archivos los llamábamos hileras o registros. Bien, ya para enmarcar un poco más así una gran diferencia entre estos dos, entre el archivo y por qué se ha cambiado a base de datos y no se conservó los archivos, son las siguientes. Pues la búsqueda en archivos era secuencial, o sea, tendríamos que buscar entre muchos datos un dato y era pérdida de tiempo. En la tabla es búsqueda directa. Automáticamente vamos y agarramos el dato de la columna o del campo y listo, no hay problema, no tenemos que hacer una búsqueda secuencial en nuestra tabla. Los algoritmos en los archivos eran complicados, teníamos que saber ordenar los datos y después obtenerlos, y créanme, la parte de obtener los datos es la más difícil. En la tabla tenemos algoritmos sencillos, o en este caso código SQL, que se llamarían scripts, los cuales nos ayudarán a poder obtener datos de manera más fácil. También el tiempo de búsqueda en los archivos es muy lento. En cuanto a las tablas o base de datos, el tiempo de búsqueda es más rápido. Hacer una consulta en una base de datos no tarda ni un segundo. Bueno, si son muchos datos podría tardarse un poco. Otra gran importancia que hizo que las bases de datos se quedaran como preferencia de almacenamiento de datos es que la información en un archivo no se podía compartir con más usuarios, era centralizada, me parece, y con una tabla tendríamos lo que vendría siendo una base de datos distribuida o información globalizada o distribuida. Esto permitía que varios usuarios pudieran acceder a dicha información. Así que bueno, eso sería todo en este video. Si te gustó, por favor dale me gusta. No olvides ver los siguientes videos de este curso de programación en Java y MySQL, que con gusto yo les estoy haciendo.
Y bueno, este es el temario, se los dejo en la descripción del video con su respectivo link de video de YouTube y una lista de reproducción para que puedan seguirlos a detalle. Así que yo me despido, cuídense y nos vemos en el siguiente video tutorial.